Me han invitado las autoridades y los empleados del Instituto Veracruzano de la Cultura que hable yo unos minutos del movimiento estridentista y de particular énfasis al movimiento cuando se trasladó a la ciudad de Jalapa a partir del año 1925 y en donde concluyó cuando el gobernador general Heriberto Jara Corona fue derrocado y entonces el secretario de gobierno, que era el maestro Manuel Maples Arce, pues tuvo que renunciar y entonces con eso se disolvió, digamos, la etapa más importante de lo que fue el movimiento estridentista. ¿Qué significa el movimiento estridentista para la cultura mexicana? Indudablemente una renovación en la forma de pensar y apreciar el arte, de comprender y crear la literatura y de entender mejor la modernidad o lo que ellos entendían por modernidad en ese mundo contemporáneo de la tercera década del siglo XX. Contra qué todo movimiento vanguardista irrumpe en el contexto de la sociedad, de la esfera pública, para dar un grito de alerta y también para proponer una serie de modificaciones a la concepción del arte, a la apreciación del arte y a la comprensión más general y actualizada de lo que es la cultura en un momento determinado. Sabemos muy bien que las vanguardias surgieron en Europa, particularmente en Italia, digo particularmente porque fue el primer movimiento vanguardista que se dio en Italia, y yo diría que se dio por un italiano, pero no en Italia, sino en París, ¿verdad? Cuando Filippo Tommaso Marinetti, un escritor, poeta, activista italiano, lanza al mundo desde las páginas del Figaro, del famoso periódico de París, la emisión de lo que fue el primer manifiesto del futurismo italiano. Después eso se dio el 20 de febrero de 1909 y a partir de esa fecha empezaron a darse en Suiza, en Alemania, naturalmente en París, en España, en Sevilla, España, y en otros puntos, las irrupciones de la vanguardia. Dice Elisa Rashkin, la especialista del estridentismo, que a diferencia del movimiento futurista italiano, el estridentismo nunca pensó en la guerra ni en tomar las armas para modificar las estructuras de la apreciación del arte y de la literatura. Y lo dice con mucha claridad porque una de las bases del primer manifiesto del futurismo, ese que se publicó en París en febrero de 1909, hablaba de hacer la guerra, de tomar las armas, de ir a combatir en la guerra, y como ustedes saben muy bien, estamos en la etapa de la pre-primera guerra mundial, si se puede decir así. Sin embargo, los estridentistas que emanaban de la Revolución Mexicana, cosa muy curiosa, muy contrastante y muy notable, ellos no querían hacer la guerra, querían desestabilizar las estructuras un poco anquilosadas, un poco viejas y empolvadas, de lo que concebía la Academia Mexicana de la Lengua, de cuál era el concepto del arte, cuál era la figura del artista, cuál era el papel y la vida de los artistas y cuál era el papel de la burguesía, ¿verdad?, frente a esta pequeña tribu de artistas que querían rebelarse contra lo establecido. Así que el estridentismo
combate a la burguesía, pero no propone la guerra. El futurismo combate a la burguesía y propone la guerra. Eso es muy digno de tomarse en cuenta. Un movimiento que emana de la revolución propone las modificaciones de las estructuras y de la focalización del arte. Un movimiento brotado en Italia y difundido a través de París propone tomar las armas para combatir a lo establecido y modificar las estructuras para apreciar mejor, ¿verdad?, las nuevas contribuciones de los artistas. Otro punto muy esencial que yo quiero tomar aquí en cuenta es precisamente la importancia que tuvieron dentro del movimiento estridentista los artistas plásticos, los escultores como Germán Cueto. Indudablemente los artistas plásticos, los pintores, los grabadores, los escultores, fueron muchísimo más importantes e hicieron una obra mucho más trascendental que los propios poetas del movimiento estridentista. Esto hay que dejarlo muy claramente expuesto. No quiero decir que sean mediocres las obras de los poetas estridentistas, quiero decir que si se pudieran comparar, resultarían muy superiores las contribuciones de los artistas plásticos. Pienso, desde luego, en Diego Rivera, en Fermín Revueltas, pienso en Ramón Alba de la Canal, pienso en el escultor Germán Cueto y pienso en el grabador Leopoldo Méndez, por ejemplo. Frente a estos artistas plásticos, naturalmente estuvieron presentes los poetas, los escritores. Arqueles Vela escribió novelas estridentistas, ¿no? El Café de Nadie, La Señorita Etcétera, por ejemplo, ¿verdad? Y Arqueles Vela, que era un guatemalteco que radicaba en México, se incorporó al movimiento después de conocer el manifiesto actual número 1, que fue el primer impreso que irrumpió en la Ciudad de México, en el casco histórico de la Ciudad de México, y que se pegó en las paredes. Yo diría que Manuel Maples Arce, el autor del manifiesto, pegó materialmente en las paredes del centro histórico de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 1921. A partir de esa fecha, es decir, de hace un siglo, o que pronto va a cumplir un siglo este acontecimiento, empezó la lucha entre lo anquilosado de las estructuras tradicionales de las instituciones culturales de México y, desde luego, la lucha y la participación de los artistas estridentistas. Si uno revisa en términos estrictamente formales cuál era el mensaje del primer manifiesto estridentista, ese que Maples Arce pegó en las paredes el 31 de diciembre de 1921, pues tiene frases simpáticas, ¿no? Tiene Chopin a la silla eléctrica, por ejemplo, ¿no? Me parece un chiste, un buen chiste, ¿verdad? Pero no tiene nada de trascendente. Sí una manifestación de protesta, sí adiós al romanticismo, ¿no? Quiere decir, no queremos más romanticismo, queremos que la modernidad se incorpore a la ciencia, se incorpore a la vida pública, se incorpore al arte y a la literatura. Eso es más o menos lo que propone la vanguardia universal y particularmente la vanguardia estridentista en México. ¿Qué proponen? Bueno, pues otra aparente contradicción. ¿Qué proponen los muralistas mexicanos incorporados al estridentismo? Que se retomen las técnicas del siglo XVII para preparar los muros, para pintar sobre esos muros ya curados, a la encáustica, como se decía, ¿verdad?, las nuevas ideas plásticas, donde está el reflejo de la idiosincrasia mexicana, de la evolución del país desde el universo primitivo, desde los más antiguos habitantes de lo que hoy es Mesoamérica, ¿verdad?
después todo lo que significó para la cultura y para el arte, la cultura y la humanidad, la irrupción de los europeos en América y particularmente en lo que después se volvió Nueva España y lo que hoy es actualmente México, y volcarlo en ese proceso, en ese devenir histórico de una nación que es la República Mexicana actual. Los muralistas, pues, se apropiaron de algunos muros ilustres para consolidar toda una propuesta estética, ¿verdad?, mucho más tangible que la que puede apreciarse en la literatura por parte de los estridentistas. ¿Qué hicieron los escritores estridentistas? Pienso en Manuel Mapes-Arce, en Germán Lizarzubide, en el ya mencionado Arqueles Vela, en el doctor Dávalos, ¿no? En fin, en algún otro como Miguel Aguillón Guzmán, quizá. ¿Qué proponían los escritores del estridentismo? Querían sacar los destellos rurales de la Revolución Mexicana a los centros urbanos. Eso es lo que querían hacer. No hay que perder de vista el mensaje que Mapes-Arce propuso en su poema Urbe, publicado en la Ciudad de México en 1924. ¿Cuál es el origen de ese poema? Una declaratoria de adhesión a los bolcheviques, es decir, a la Revolución Rusa por una parte, y otra a la irrupción de la Revolución Mexicana en las calles de la Ciudad de México. Pero, ¿cómo es que plasma este doble mensaje extraliterario en el poema que se llama Urbe? Y aquí es donde creo que hay que tomar en cuenta la esencia propia de la literatura del estridentismo. Quiere modernizar las estructuras de una poesía, de una literatura, pero lo hace con base en los elementos básicos de la tradición española. Qué curioso, ¿no? Cómo un grupo de vanguardistas piensa en la tradición de la perspectiva literaria para fijar sus textos literarios y poéticos. Entonces, ¿estamos frente a una contradicción? No, no. Estamos frente a una constatación de que toda vanguardia parte de una tradición. Entonces, los estridentistas no se alejaron de ese principio básico y tomaron, pues, la perspectiva literaria española en boga a partir del Siglo de Oro, es decir, 3 o 4 siglos anteriores al propio movimiento estridentista, y con esa base construyeron sus poemas. ¿Cuál fue la novedad? La novedad fue que usando moldes viejos, dieron contenidos nuevos. Esa es la novedad del estridentismo. Si hay la irrupción del motor, la construcción del automóvil, la construcción de aviones, la modernización de ferrocarriles, la construcción de las máquinas a vapor que pueden propiciar el movimiento, es decir, que proponen la industrialización de la industria, la modernización de la industria, el traslado de las manufacturas manuales a la labor que va a hacer la máquina en lugar de la fuerza del hombre. Allí sí están irrumpiendo con las contribuciones de la, digamos, modernidad propuesta por los estridentistas. Moldes de la tradición con temas tomados de los descubrimientos en el campo de la ciencia, de todas las ciencias, de la medicina, del conocimiento, pero si ustedes me lo permiten, yo opino que los poetas estridentistas son estridentistas temáticamente hablando, son revolucionarios temáticamente hablando, son modernos por cuanto a lo que quieren comunicar, pero lo hacen con la base, con las estructuras, con la perceptiva de la tradición del lenguaje. En ese sentido, o paradoja, podrían identificarse con
con los poetas tradicionales que estaban en la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Qué pasa? Que los temas sí son novedosos, la forma de enfrentar el discurso poético es novedoso, pero con los moldes viejos, con los moldes del heptasílabo. Si uno revisa el metro en que fue escrito el poema Urbe de Manuel Maples Arce, podemos ver que fundamentalmente está construido con base de 2 metros poéticos. El heptasílabo y la suma de 2 heptasílabos, que es el verso alejandrino. Entonces, hablo de Urbe porque es un poema canónico del estridentismo, si se le puede llamar así, pero también en los libros posteriores de Maples Arce, por ejemplo en Andamios Interiores, y allí, o en Poemas Interdictos, que fue su tercer volumen vanguardista y último, ¿verdad?, de Maples Arce, y que son los mejores en mi opinión, allí está representado, fíjense bien, un romanticismo en moldes nuevos. La musa es romántica, la musa es tradicional, el poema es un poema de amor. Dicen algunos críticos que las vanguardias destruyeron al modernismo, a esta otra corriente estética que brotó con la burguesía. No, yo digo que en sentido estricto, las vanguardias y particularmente el estridentismo combatió efectivamente los moldes ya muy gastados de la literatura modernista, pero no se olvidaron del romanticismo. El romanticismo prevaleció, el romanticismo continuó. ¿Qué se cambió? Pues la adjetivación, los objetos que se poetizan, ¿no? Por ejemplo, Maples Arce le escribe un poema a los caballos de fuerza, al horsepower, ¿no? ¿Qué hace Luis Quintanilla? Quizá con Maples Arce, el mejor poeta estridentista, ¿no? Escribe un poema, todo un libro que se titula Avión, y habla de la velocidad, de la magia del vuelo, de la irrupción del motor que puede permanecer, que puede elevar un vehículo muy pesado y trasladarse de un punto muy lejano en muy poco tiempo. Habla de locomotoras, habla de las ondas hertzianas y habla del radio, de la irrupción de la radio. Esos son los temas del vanguardismo, del estridentismo en particular, sin olvidarse, creo yo, de los moldes de la tradición. Entonces, fíjense qué curioso cómo la vanguardia no se olvida de lo tradicional, no se olvida de la base estética y de la base de la perceptiva. Sí irrumpe porque la realidad ha cambiado en el mundo, hay vehículos, hay automóviles, hay ferrocarriles, hay aviones, y hay aviones que ocupan para la guerra. Entonces, hay pues la modernidad al servicio del poder, la modernidad al servicio de las amas de casa, de las sociedades y del conocimiento. Allí es donde creo yo que radica una de las principales contribuciones de los estridentistas. ¿Qué hicieron los artistas plásticos en su contribución al estridentismo? Aquí es un dato muy importante. Dice Eric Bausman que la desgracia, entre comillas, la desgracia de los artistas plásticos de las vanguardias radica fundamentalmente en que construyen objetos irrepetibles. Entonces, si hacen una escultura con materiales de desecho, hay muchas esculturas estridentistas hechas con desechos industriales, por ejemplo, con fierros viejos, con losa rota, con pedazos de platos rotos, etc. Es irrepetible porque ¿dónde va uno a encontrar el mismo pedazo roto en el objeto para repetir y hacer una copia idéntica? Es imposible. Entonces, sí tienen una libertad los artistas plásticos, pero tienen también una terrible e impresionante limitación, que es la irrepetibilidad del objeto generado.
¿verdad? En cambio, el escritor de vanguardia, el escritor estridentista, usa lo que usa y ha usado siempre el escritor: la palabra, el discurso, aunque puedan cambiar los medios de reproducción y de almacenamiento, pero sigue ocupando el libro impreso. Entonces, pues más o menos por ahí es donde yo quería abordar esa irrupción del estridentismo, ¿no? Que es un grito para que el país se acerque a la modernidad que está viviendo en otros órdenes, pero que la sociedad no ha caminado lo suficiente para alcanzarla. Muchas gracias.